Bien, pues buenos días. Pues agradecer evidentemente la invitación, como dice el profesor Omar, a la Academia Española y al CILAD por esta oportunidad. Vamos a repasar un poco y rápidamente en 10 minutos algunos diagnósticos diferenciales importantes en dermatología infecciosa, no hay conflicto de interés, y vamos a empezar con una de las más comunes que vemos en la consulta de todos los días, que es la famosa pitiriasis versicolor, ¿cierto? Y sabemos que pitiriasis versicolor se puede presentar de diferentes maneras, pero que en pacientes de piel de color pues se presenta clásicamente como esas máculas hipopigmentadas que son características con el signo de Besnier positivo con la descamación superficial. Sin embargo, también la forma hiperpigmentada en el paciente de color pues expresa muchísimo más y podemos tener lesiones que no son las características marrones descritas, sino que estas grisáceas negruzcas, que muchas veces hacen el diagnóstico diferencial muy difícil, porque si vemos estas axilas, las dos presentan una pigmentación importante y ligera descamación, sin embargo, una se inclina más a los procesos de dermatitis de contacto que produce estos cuadros friccionales y otra, difícil en su diagnóstico, una pitiriasis versicolor de rara localización y un eritrasma. Con pitiriasis versicolor sabemos, y está bastante descrito, y ahí no nos vamos a detener, que es producido principalmente por hongos tipo Malassezia y que de todos Malassezia furfur es el más importante, que tenemos cuadros clínicos que pueden ser comunes, pero que muchas veces si vemos a este paciente el primer pensamiento va a ser una pitiriasis versicolor. Sin embargo, no es una pitiriasis versicolor, sino una pigmentación, hipopigmentación macular progresiva, que es una patología hoy en día infradiagnosticada porque tiene muchísimos procesos que todavía no se comprenden y la Malassezia juega un papel fundamental también en su aparición. Otro paciente más, lo mismo, ¿verdad? Aparece hipomelanosis macular progresiva, pero no lo es. Es una variante hipopigmentada de la micosis fungoide que se confunde con pitiriasis versicolor por muchos años o con la misma hipomelanosis macular progresiva también mal diagnosticada. Este otro paciente, probablemente todos vamos a decir que parece un berloque porque es lo más característico, algo que le cayó, algo que estuvo, son dos pacientes completamente diferentes, pero cuando hacemos la lámpara de luz ultravioleta vemos que es una variante eritematosa de la pitiriasis versicolor que también está descrita y que muchas veces no la vemos en estas características tan extensas. Otro más que hacemos los estudios y miren cómo se ve el famoso espagueti con albóndigas de los filamentos y las levaduras, que es la variante que nosotros tenemos que encontrar en las patologías. Igual aquí tenemos dos procesos en la misma localización, a nivel de espalda alta, parecen lo mismo, pero uno es pitiriasis versicolor y otro es dermatitis seborreica, que muchas veces son diagnósticos diferenciales difíciles. Pitiriasis rosada es otra patología que sabemos que se asocia mucho a virus herpes tipo 6, que hay mucha controversia con la pitiriasis rosada de cuál es su causa, pero que se manifiesta de diferentes formas en el paciente de color y que nosotros podemos tener diagnósticos diferenciales importantes, incluyendo con reacciones medicamentosas, que es lo más común que vamos a ver. Igual voy presentando pitiriasis rosada y doy atrás, igual a estos que son pitiriasis liquenoide crónica. Difícil muchas veces hacer el diagnóstico diferencial entre una patología y otra. Y este otro, pitiriasis rosada, que es lo que parece, pero hoy en día recordemos que tenemos bastante afección por Mycoplasma pneumonia y que está produciendo cuadros que, si bien es cierto parecen mucho reacción medicamentosa, hay cuadros descritos de pitiriasis rosada-like por el Mycobacterium Mycoplasma pneumonia. Ya está descrito en la literatura y es importante que lo tengamos pendiente. Perdón que este está en inglés, pero tuve que grabar todo esta mañana otra vez. Y algunos otros que si lo vemos, pues igual podemos pensar en muchísimos procesos similares de pitiriasis rosada, de pitiriasis versicolor, sin embargo es otra variante más de la micosis fungoide. La foliculitis por Malassezia, una patología que también es bastante infradiagnosticada, se confunde mucho con las reacciones o erupciones acneiformes. Es importante recordar que la Malassezia puede producir estos cuadros y que estos cuadros pueden ser extremadamente agresivos en los pacientes inmunocomprometidos, que incluso se ha descrito que foliculitis por Malassezia de una manera muy diseminada es un marcador de inmunosupresión que hay que buscar en estos pacientes. Recordar que el diferencial es con el acné, pero que no vamos a encontrar los comedones clásicos de acné y entonces eso nos hace pensar que hay otra cosa que puede estar pasando aquí. El diagnóstico igual con los exámenes micológicos directos, pero en foliculitis por Malassezia es importante hacer la biopsia para encontrar esas levaduras tanto dentro como fuera del folículo. Estos pacientes, para nosotros probablemente sea un poco más fácil
de diagnosticar, pero podemos decir que es una dermatitis por contacto que se ha impetiginizado y es una sarna noruega que está bastante descrito en la literatura con ese color muchas veces amarillo sucio que en pacientes de color hay que tener pendiente que puede verse también grisáceo. Otro igual, pensamos en sarna noruega, pensamos en dermatitis atópica, pero un diferencial lamentablemente es una micosis fungoide de estas variantes que son hiperpigmentadas. Y ya está descrito algunas variantes importantes de linfomas cutáneos primarios de células T en los pacientes de color. Igual, otro paciente que en consulta primaria se pensó que era un líquen simple crónico, localización clásica, estamos en la nuca. Sin embargo, cuando vemos estas lesiones descamativas y algunos puntos negruzcos, hicimos estudio micológico y es una cromoblastomicosis, que hay que tenerlo pendiente, es una micosis subcutánea que realmente es una de las más comunes. Hiperpigmentación macular palmoplantar, nada que ver con procesos infecciosos, sin embargo está descrito en algunas variantes que pudiera estar causada, pero sabemos que su principal es racial, pero hay que tenerlo pendiente porque vienen casos como este, donde vemos la hiperpigmentación maculopalmar y entonces estamos dándonos cuenta que el paciente tiene otras cosas y esto es una sífilis secundaria que también está descrita en los pacientes de color, como en este caso también, erupción rojiza, color marrón, no pruriginosa, la mayoría de nosotros puede decir que es algo medicamentoso, pero es una luz secundaria y hay que tenerla pendiente en la literatura. Otros casos igual, paciente femenina, 29 años, que viene a consulta con pérdida de peso y todas estas lesiones. Vemos las lesiones, parece algo medicamentoso, la cara evidentemente no, nos da para pensar otras cosas, hacemos la biopsia y es una histoplasmosis característica que está también bastante descrita con el diagnóstico y el tratamiento adecuado, pues el resultado la verdad que es bastante óptimo. Y ahí no me voy a detener mucho, solamente que hay que pensar histoplasmosis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Igual hiperpigmentación macular palmoplantar, pero hay que ver de cerca. Este paciente venía porque sentía algo en el pie, vemos que hay alguna elevación diferente en esa zona y al hacer la biopsia pues es un eomicetoma, que es importante que también tengamos pendiente, que es una micosis subcutánea bastante frecuente. Los queloides que son frecuentes en los pacientes de color, solo para pensarlo, pero que las patologías infecciosas, estos procesos que son queloidales pueden ser mucho más agresivos y mucho más extensos, por lo que hay que tenerlo pendiente por todas las características propias que tiene esta piel de producir estas lesiones. Y en una tenemos una hidradenitis supurativa, en otra una cromo y en otro un micetoma, haciendo lesiones queloidales bastante importantes. Igual solamente pongo la imagen para que lo vayamos viendo. Diagnóstico diferencial difícil. En este paciente pudimos pensar en algún momento que se trataba de una tiña diseminada, característico de verlo así, pero es una psoriasis que cuando vemos al paciente, pues entonces nos damos cuenta de estas características. Otra más, placas grisáceas, aspecto en ceniza, pensar en muchos diagnósticos diferenciales, para nosotros más fácil decir que era una psoriasis. En tiña de la cabeza, la verdad que en infecciosa, pues en pacientes de color no es que hay mucho diagnóstico diferencial en tiña de la cabeza, sin embargo, solamente destacar que probablemente las placas las vamos a ver mucho más fáciles por la forma en la que estos pacientes tienden culturalmente a pelarse el pelo. Y en Querión de Celso, pues hay una mayor tendencia a desarrollar alopecia cicatrizal y a lesiones mucho más agresivas en los pacientes de color, haciendo lesiones de este tipo que son bastante importantes y que hacen un diagnóstico bastante difícil. Igual, diagnósticos diferenciales, recordemos siempre la alopecia cicatrizal y la alopecia traccional. Tiña del cuerpo, como dicen los libros que está, placa eritematosa de borde circinado, como aparece en el paciente de color, que muchas veces ese eritema no se va a ver tan característico, sino que lo vamos a ver con placas más negruzcas. Igual voy poniendo otras imágenes. Igual sigo pasando, tiña del cuerpo, como dicen los libros, esos anillos concéntricos, difícil muchas veces saber si es una tiña del cuerpo, una dermatitis por contacto, por eso el borde hay que verlo siempre. En estos casos, otro igual, esto también es una tiña, y en este otro caso, pues que lo vamos viendo, esta femenina de 52 años que tiene estas lesiones, pensamos probablemente en muchísimos diagnósticos diferenciales, incluyendo un lupus eritematoso crónico discoide, que era lo que habíamos pensado con mayor frecuencia, pero también es una micosis fungoide foliculotrópica, que hay que hacer diagnóstico diferencial porque se puede confundir con procesos como Hansen y procesos como micosis fungoide. Siempre tener esos dos diagnósticos bastante pendientes, sobre todo cuando estamos en países endémicos. Yo voy viendo ahí que me queda muy poquito tiempo, lo voy pasando, tenerlo pendiente. Parece una tiña, pero tiña no era, es un lupus eritematoso crónico discoide que venía desarrollándose en este niño y fue diagnosticado como una tiña y hasta pensado en
Hansen en algún momento. Igual, placas diseminadas, apariencia en infiltrado, vamos viendo en los pacientes de color, cerosis, otras placas más queratóxicas y es un Hansen borderline lepromatoso con el compromiso de inmunidad celular y una cromo. Igual, para que veamos solamente cómo se manifiesta la cromo de diferentes maneras, y ahí voy terminando, 3 pacientes con 3 afecciones en oreja izquierda, manifestaciones similares, pero en cierta forma diferente en su cuadro de pigmentación. Y solamente voy pasando las imágenes de cromo para que ya podamos terminar. No todo lo que nosotros podemos pensar es, en este paciente se pensó en una cromo y en un lupus, pero en una porokeratosis de Mibelli. Y otros más como este, que no lo voy a dejar de mencionar, que es una rinoconidiobolomicosis, solo tener pendiente que en algunos países, cuando el paciente refiera que ha hinchado su puente nasal, escuchemos y hagamos interconsulta, porque otorrino lo va a diagnosticar muchas veces como sinusitis crónica, pero cuando le da tratamiento y viene a brotar todo de esta manera, pues hay que pensar que es una rino. Si se hace el diagnóstico y se le da tratamiento, va bastante igual como en este paciente que se hizo el diagnóstico, pero es un paciente inmunosuprimido que consume también cocaína y entonces hace necrosis a nivel del tabique. Esto está bastante descrito, las lesiones que pueden venir con apariencia de hipopótamo y otros más como este, que es el último, que vemos esas lesiones nodulares que podemos pensar en muchísimos diagnósticos, incluyendo criptococosis y queloides espontáneos, pero es un Hansen lepromatoso que hay que tenerlo pendiente. En la literatura varicela, que también se presenta, solo lo pongo porque es un cuadro muy así, y los invito pues evidentemente a nuestro Teracilat ahora en noviembre, que va a ser en Ciudad México del 20 al 22, y al CILAT de Porto, que ya estamos todos en camino también el año próximo, y al Congreso Mundial de Dermatología, que será en el 2027 en Guadalajara, que es el congreso de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctora Isa, por este